Benita Acevedo y estamos en Noticias con Café, hoy lunes, a menos tiempo, a 16, a 14 días, 15 días de terminar el 2019. Hoy es lunes 16 de diciembre y estamos fuera del área de Buen Vecino porque la lluvia no nos dejó salir. Pero como ustedes saben que en Roosevelt últimamente hay muchos gallos, muchas gallinas, pues o escucharán no solamente a los gallos, también la lluvia, porque ha llovido, pero hasta decir basta. Así que nos hemos quedado acá en el área de Bonita Radio. ¿Y con qué debo empezar las noticias, o por lo menos el análisis de las noticias con que nos quedamos el pasado viernes? No hicimos nada más que dejar pasar el día del viernes y salió una decisión del Tribunal de Apelaciones decidiendo que Edwin Miranda y Elías Fernando Sánchez y Fonte no tienen que entregar sus celulares. Y se debatió mucho en una orden de 18 páginas, donde se discute el derecho propiamente. Y se debatió mucho en las redes si era un toallazo de los jueces, que era de esperarse. Obviamente, cuando salen este tipo de noticias, se da cuenta una por lo que la gente plantea, no solamente en las redes, sino también cuando se puede conversar en diferentes lugares, incluso entre amigos, que el sistema de justicia tiene un problema de credibilidad brutal. La administración de la justicia en Puerto Rico, empezando por lo que debe ser la vindicación de derechos en términos de los casos civiles, los casos penales, Departamento de Justicia, Investigación, Policía de Puerto Rico y los diferentes mecanismos de investigación, terminando por los tribunales. Ese problema de credibilidad está ahí. Y la gente inmediatamente empieza a plantear que el problema es uno de toallazos de uno o de otro. Nosotros recibimos la orden, de hecho la publicamos, y establecimos propiamente que el tribunal decidió que la petición de entrega de celulares, la orden de entrega de celulares por parte del Tribunal Superior, después que se lo pidió así el Departamento de Justicia a través de sus fiscales, es indebida porque lo que debió mediar fue una orden de allanamiento, de registro y allanamiento, para entonces incautar. Eso propiamente le plantea la pregunta a unos y otros: ¿qué hizo justicia? Llevó un caso bien investigado, llevó un planteamiento del tribunal que lo sostenía, el derecho. Fue negligente en el ejercicio de su función fiscal, de su función de investigar por parte del pueblo de Puerto Rico, porque ese es el cliente principal, para hablar en el argot que reconoce la secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones. Ese es el cliente. ¿Llevó un buen caso en nombre del pueblo de Puerto Rico? Es cuestionable. Es cuestionable porque la decisión del tribunal, y recuerden que yo tengo unos gatos que a veces pueden pasar, porque a ellos les interesa también salir. La decisión del tribunal plantea, por ejemplo, y les voy a dar dos líneas importantes. Dada la inexistencia de una orden de registro y allanamiento que lo permitiera, resulta improcedente que el tribunal recurrido hubiera instrumentado el deseo investigativo del Estado por vía de una reglamentación sobre citación de testigos en sustitución de una orden formal de registro y allanamiento. Le está diciendo propiamente el tribunal al Departamento de Justicia y obviamente, el juez que decidió que, habiendo un mecanismo como es la orden de registro y allanamiento,
que es el procedimiento incluso que se establece desde el nivel constitucional para buscar en la propiedad de terceros, en este caso de un investigado, en las pertenencias personales. ¿Cómo van a citar un reglamento? ¿Cómo van a citar una orden administrativa para venir a traer por los pelos los celulares? Eso es fundamental. Mire, lo que decide esta orden, olvídese si se trata de Edwin Miranda y Elías Fernando Sánchez y Fonte. Es el derecho para todo el mundo. Claro, también sabemos que estas cosas no se dan así solamente por nombrarlo, porque el acceso que puede tener Elías Sánchez y Fonte y Edwin Miranda, abogados del nivel de trabajo y de profesionalidad y sobre todo de capacidad de ejercer bien el derecho que tiene José Andreu Fuentes, necesariamente no lo vamos a tener usted y yo, que pues somos unos pelados y dependemos a veces hasta de los amigos. Pero hay que ver las cosas en su justa perspectiva. Si el tribunal no tenía los elementos ante sí para ordenar la entrega de los celulares, pues no había manera de que en derecho se sostuviera. Vuelve y dice el tribunal, el Departamento de Justicia, no, perdón, esto no fue el tribunal, esto fue el Departamento de Justicia, dijo que no habrá expresiones, obviamente, porque ellos nunca hacen expresiones sobre asuntos que están sub judice o todavía bajo investigación y que no están resueltos. Pero claro, la pregunta obligada al Departamento de Justicia es, ¿está conforme la Secretaria de Justicia cómo de sus fiscales representaron al pueblo de Puerto Rico? ¿Está conforme la Secretaria de Justicia con que un tribunal le diga que en efecto están mal utilizando los mecanismos de investigación y no están ejerciendo, porque a todas luces esto es lo que pasó aquí, no están ejerciendo como tienen que ejercerlo para que entonces puedan tener causa para llevar a estas personas y traerlos a la investigación? Claro, yo también he dicho que a mí me parece que el Departamento de Justicia no tenía que incautar el aparato. Pero si todo esto se queda en las famosas nubes, todo esto que usted escribe aquí, el Telegram chat, esas son investigaciones mucho más profundas en términos tecnológicos, el aparato. Así que volvemos. Nos están, como diríamos, nos están entreteniendo con asuntos que no van a llegar a ningún lado. Habrá que ver. Por ahí está todo el mundo. Saludo a la diáspora que está por ahí, Sandra García, Magui Pérez, qué bueno que estás por ahí, Juana Díaz en la casa. Buenos días y feliz semana. Sí, feliz semana a ti. María Ortiz también está por ahí. Eduardo Lugo, Marilia Gutiérrez, la diáspora desde Chicago, Carmencita Tita, qué bueno que estás por ahí. Todo el mundo, Denis Acosta. Eneida Soto, excelente y productiva semana para todos, bonito. Gracias a Dios por mi trabajo. Gracias a ti, Eneida, por estar por ahí. Carlos Rubén también de la diáspora. Nilsa Flores, saludos bonita. Arrancando esta semana, vamos a ver qué nos trae. Excelente día, vamos a ver. Madeline Oquendo, justicia, como todo departamento del gobierno, es un total desmadre. Me dan pena los empleados de carrera trabajando entre tanta corrupción e ineptitud. Buen día, Julia Morales. Fuera de tema yo, pero ¿alguien me puede explicar si en noviembre estábamos a 26 asesinatos menos que el 2018 y estamos a 58 menos? Que creo que necesito volver a la estadística 101. Qué bueno que traes ese tema. La mácula de las estadísticas de la policía siempre ha sido un rollo. Desde que yo cubría la policía todos los días, me acuerdo que eso era, mire, nosotros llevábamos los asesinatos uno a uno y nunca cuadraban con la oficina de estadística. Ahora no es la excepción. En efecto, estamos por encima de todo, pero ellos insisten que estamos por menos. Todos están en el mismo barco, se tiran la toalla unos a otros. Bueno, y hablando de toalla, vamos a hablar de dos actividades que se dieron en términos de la política partidista este fin de semana. Una de ellas que me llamó poderosamente la atención, no solamente las imágenes, sino los rostros que fueron y los que no fueron. Tomás Rivera Chats
decidió volver a radicar su interés de volver al Senado. Eso quiere decir que Tomás Rivera Chatz se mantiene en ese mundo de la legislatura. A esa actividad en Cataño, que tengo que decir que la anunciaron el jueves, en términos de los periodistas, enviaron una atención editores que decía, Tomás Rivera Chatz hablará de su futuro político, un poco dejando la puerta abierta, ¿verdad?, que él fuera el candidato a la gobernación. Y tenían los periodistas, teníamos que confirmar si íbamos a ir el sábado a la 1 de la tarde, supuestamente por el espacio. Fue en Cataño, en el Centro de Convenciones de Cataño. Supuestamente, liderato de base. En términos de los rostros conocidos, allí fueron todos los que volvieron también a presentar su interés de aspirar en el 2020, sobre todo legisladores, entre ellos Naida Venegas Brown y Migdalia Padilla. El único ex gobernador que fue, obviamente, porque el otro está peleado con el Partido Nuevo Progresista después que sacaron al nene, estamos hablando de Pedro Rosselló González, fue Carlos Romero Barceló. Escuchar a Carlos Romero Barceló, que yo creo que yo lo he escuchado, además de haberlo cubierto cuando trabajaba día a día, después obviamente en todo lo que nosotros hacemos, que es ver, seguir escuchando y atender las noticias. Yo lo he escuchado quizás en las pasadas 8 elecciones, diciendo exactamente lo mismo. El Partido Nuevo Progresista es un partido de igualdad, el Partido Nuevo Progresista tiene que buscar la estabilidad. Y ayer Tomás Rivera Chatz dijo, con la boca de comer, que ellos estaban allí para no desenfocarse, se tienen que enfocar, porque su enfoque es, según les dejó dicho Luis Ferré, buscar la estabilidad para Puerto Rico. Así que por un lado vemos un Partido Nuevo Progresista cuyo liderato estaba allí bastante serio, los reconocidos, había muchos de los nuevos candidatos, estaba el presidente de FUPO, que me llama poderosamente la atención, no sé si saben que FUPO, el Frente Unido de Policías, le dedicó la sede de esa organización de policía con el nombre de Tomás Rivera Chatz. Yo me amparo en la quinta enmienda. Pero dicho eso, estaba este caballero que es uno de los que de hecho corrió en la elección especial y perdió, y ahora quiere una posición que no es de FUPO, es otra de las organizaciones nuevas de policía, pero es un policía que aspira a un escaño. Entonces, allí había esta gente que usted los ve que no puede definir las caras. ¿Por qué no había más gente en términos del liderato? ¿Por qué no habían tantos alcaldes? Habían alcaldes, pero mínimo. ¿Por qué no estaba allí Pedro Pierluisi? Obviamente, sabemos que Pedro Pierluisi no es aparentemente un favorecido de Tomás Rivera Chatz, y Tomás Rivera Chatz no fue a su lanzamiento de campaña. Estaba Jennifer González. Así es que realmente, gente, yo no sé, pero yo creo, por un lado, esto es el Partido Nuevo Progresista, ya mismo hablamos del Partido Popular, porque hubo 2 actividades ayer del Partido Popular, se están comiendo por los rabos. El liderato más tradicional, el liderato que es incumbente, de hecho, en el caso del Partido Nuevo Progresista, se están comiendo por los rabos y allí no se sabe nada. Ahora acabo de leer una nota que sacan los colegas del periódico El Nuevo Día diciendo que Wanda Vázquez va a anunciar mañana, que no se sabe, porque ahora también hay un comentario o hay un rum rum de que va a correr para un escaño en el Senado. Yo no sé realmente. En esa actividad del Partido Nuevo Progresista hubo una crítica fuerte de parte de Jennifer González a los supuestamente paracaidistas. Ustedes me dirán, pero ¿quién puede ser paracaidista más visible que no fuera la gobernadora sucesoral, que está diciendo que el pueblo le está pidiendo que corra?
el presidente, presidente del partido y presidente del Senado dijo claramente que si no iba a las clases, nadie que no fuera a las clases, a la escuelita de la estadidad, podía correr. Así que realmente, gente, está bien difuso lo que va a pasar en el PNP. Cuando yo veo las caras, por ejemplo, de una Migdalia Padilla, que Migdalia Padilla debe tener 70 años ya, y cuidado si un poquito más. Y los veo todavía agarrados a ese poder. Y no es que no estemos hablando de que las personas mayores, personas de edad avanzada, porque después de 60 todos son personas de edad avanzada, puedan correr un escaño, participar de la política activa. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la gente que lleva años, que sabemos ahora todos los trucos, que sabemos, por ejemplo, lo que ha pasado en esas comisiones de presupuesto que ha presidido Migdalia Padilla por siempre, porque como ella es maestra de matemáticas, pues ella sabe de números. Y todavía insisten en estar ahí, todavía insisten en estar en ese poder. Y eso fue lo que vi en esas imágenes. No vi mucha gente joven, obviamente desconocida. Está, por ejemplo, Evelyn Vázquez, que va a volver a correr, Naida Venegas Brown, que ya la hablamos, la misma Migdalia Padilla, o sea, es como lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en el Partido Popular? Déjenme, el de fútbol a mí también me dejó guay verlo allí. Pues sí, el de fútbol. Yo siempre lo confundo con el de la otra organización, que es un poco más pequeña. Pero sí, él va a correr para un escaño. Y déjenme buscar el nombre porque les confieso que a mí siempre se me olvida. Y no es solamente eso, que la semana pasada le hizo ese reconocimiento de ese edificio a Tomás Rivera Chats. Y es un fundamentalista religioso, no nos llamemos engaño. Estoy buscando aquí el nombre, pero diablo, en la página que tienen en Facebook ni dice el nombre, vamos a ver. Pero sí, o sea, a mí realmente me llama la atención cómo es que suceden las cosas dentro de ese partido, cómo es que se están dando ese tumbe, o sea, porque realmente cuando uno ve esas imágenes y los ve en el movimiento, dice, pero ¿cómo es posible? Diego Figueroa siempre ha sido el presidente de fútbol. No es el presidente de fútbol el que va a correr es el de la otra organización. Así es que Julia dice, el padrino de la mafia del PNP. Es interesante cómo se van colocando. Y Diego Figueroa, que es un sargento, era un sargento al que yo conozco y al que tengo que decir que desconozco como policía. Hace rato se desligó de la Policía de Puerto Rico en términos de su ejecución diaria. Ahora es un profesional del sindicalismo dentro de ese movimiento policíaco, y yo quisiera que ustedes lo vieran. Y cuando digo un profesional del sindicalismo, ¿saben a qué me refiero? Es que entró en el mundo corporativo del sindicalismo. Betsy también está por ahí de rincón, o sea que Tomás Rivera Chatz tiene su propio Dream Team dentro de la policía, definitivamente, y es increíble. Tomás Rivera Chatz tiene un Dream Team en la policía y un Dream Team entre los confinados. Así que, para muestra un botón. Bueno, vamos a hablar de las dos actividades que hubo ayer relacionadas con los candidatos del Partido Popular que aspiran a la gobernación, o que aspirarán a partir de que esa primaria se decida en junio del 2020. Carmen Yulín Cruz lo hizo en Barranquitas, como habíamos dicho. Un mensaje como Carmen Yulín Cruz sabe hacerlo, directo a establecer cuáles son supuestamente las diferencias que ella tiene como candidata en términos de sus proyectos. Insiste en el asunto de la Junta de Control Fiscal, insiste en un nuevo proyecto puertorriqueñista dentro del Partido Popular. Así que yo creo que lo que Carmen Yulín Cruz hizo ayer fue tratar de atraer a ese voto que en unas elecciones como las del 2020 no sabemos qué va a pasar, que está flotante y está pensando en lo que va a pasar después del 2020 con dos partidos de mayoría totalmente
podríamos decir, desgastado. Después de todo lo que ha pasado alrededor de la deuda del país, o sea, de la quiebra del país y el ataque, el azote del huracán María. Yo pensaría que le empezó a hablar a ese grupo. Claro, el problema es que dentro de la primaria ella tiene que hablarle a la gente del Partido Popular, porque no necesariamente ese otro grupo, aun cuando se dice que la gente entra a las primarias de los partidos independientemente de que no sean de esa colectividad, vaya a la primaria. Así que ella tiene que vencer todavía la primaria. Me llamó la atención el discurso de la Alianza Puertorriqueñista, que habían allí, obviamente, no vi a Julia, me imagino que estaba Julia Nazario, porque es la secretaria de su campaña, pero sí estaba José Santiago, estaba el portavoz de su campaña, que es Charlie Hernández, etcétera. Alberto Flover también está por ahí. Eneida dice, como decía don Cholito, en el dribleo, sí, están en el dribleo brutalmente. Así que